motivo de celebración poder contar con la participación de ustedes. No me queda más que celebrar cada uno de estos espacios que nosotros estamos gestionando precisamente para cada vez tratar temas de fundamental trascendencia en este momento, no solamente para el ejercicio del derecho, sino también de la psicología jurídica en general y adicional de ciertos temas que en este momento son coyunturales para el país. El día de hoy pues vamos a tratar uno de los temas que en este momento hacen parte de la agenda no solamente política, social, jurídica, sino yo creo que hace parte de la agenda humanitaria y es lo que en este momento está sucediendo y atravesando el sistema carcelario en general, desde la persona que está privada de la libertad en este momento hasta el juez de la República que en este momento tiene que decidir si seguir enviando una persona más a la cárcel sabiendo todas las implicaciones, desde todo el trabajo fuerte que hace la guardia para poder contener no solamente a las personas, sino las emociones que en este momento giran alrededor de cada uno de los centros penitenciarios y carcelarios, hasta las familias de las personas que en este momento están privadas de la libertad. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros a través de la universidad, a través de la especialización en psicología forense y criminal, es poner la lupa de los temas más importantes que nos tocan de alguna manera, no solamente como profesionales, sino como personas que convivimos con este tipo de temas que son coyunturales. El día de hoy pues, nos acompaña la profesora Karina Alférez, quien debo decir que con un gran orgullo pues hace parte de nuestro equipo docente de la universidad y de la especialización, y pues que el día de hoy, gracias a su experiencia y a su contacto permanente que tiene con el sistema penitenciario y carcelario, pues nos va a brindar esta mirada un poco en clave desde la psicología jurídica de lo que se está atravesando en este momento en el ámbito penitenciario. Karina Alférez es psicóloga de la Universidad Santo Tomás, es especialista en bioética de la Universidad del Bosque, es especialista en psicología forense y magíster en psicología jurídica de la misma Universidad Santo Tomás. Ha dedicado muy buena parte de su carrera profesional al sector justicia y defensa. Se ha desempeñado como funcionaria pública en cargos de dirección, coordinación y política integral y tratamiento penitenciario a nivel nacional. Ha logrado intervenir el problema del consumo de sustancias al interior carcelario, ha diseñado e implementado modelos educativos para adultos privados de la libertad, ha capacitado consejos de evaluación y tratamiento penitenciario y ha coordinado la formulación de proyectos de inversión para la construcción e implementación de programas de intervención especializada. Con nosotros nos acompaña hace alrededor de unos 5 años en la universidad y pues debo decir nuevamente que para nosotros es muy grato poderla tener aquí como ponente. Muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos. Le doy paso a la profesora Karina Alférez, sin antes solicitarlos de manera muy especial que por favor mantengan apagados sus micrófonos y sus videos. Bueno, al final vamos a abrir un espacio para que podamos hacer preguntas. Hay una manito ahí en la parte de abajo pues, para que puedan solicitar si quieren la palabra y vamos a intentar de que a las 8:30 ya podamos estar cerrando. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Luis Andrés. Buenas noches para todos. Quienes me conocen saben que mi corazón está con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y con la población reclusa. Esta es una oportunidad maravillosa, no para hablar de una fórmula mágica o de una receta de cocina, sino es una oportunidad para reflexionar, es una oportunidad para pensar a futuro las acciones que podemos hacer, las acciones que podemos tomar frente al reto que nos plantea un mundo que vive una pandemia, ¿cierto? He buscado que la presentación de hoy esté orientada básicamente a revisar 4 aspectos generales. En un primer momento, pues lo que es el tratamiento penitenciario. En un segundo momento, lo que es el tratamiento penitenciario en Colombia específicamente.
unas reflexiones en torno al tratamiento penitenciario en pandemia. Y aquí quiero ser muy clara frente a las expectativas. Voy a hablar un poco de lo que puede ser o de lo que debería suceder en términos de las personas que van a salir o que han salido bajo la medida domiciliaria transitoria. Este webinar quiere dedicarse a pensar un poco sobre estas personas que a la fecha parece son más de 268, de acuerdo al reporte, al boletín que entregó el IMPEC en el número 044. Y finalmente que podamos como discutir y establecer algunas conclusiones. Como lo dijo Luis Andrés, la idea es que podamos levantar la mano para hacer las intervenciones a medida que van surgiendo. Bien, quiero poner de contexto a Foucault, ¿cierto? Que dice que desde el principio la prisión debía ser un instrumento tan perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hospital, y actuar con precisión sobre los individuos. El fracaso ha sido inmediato y registrado casi al mismo tiempo que el proyecto mismo. Desde 1820 se constata que la prisión, lejos de transformar a los criminales en gente honrada, no sirve más que para hundirlos todavía más en la criminalidad. Quisiera pedirle a las personas que tienen abierto su micrófono para que por favor lo cierren y no tener retorno en la voz. Gracias. Un elemento a discutir frente a la prisión es básicamente llega a la cárcel las personas producto del fracaso de otras instituciones tan importantes como son la familia o la escuela. En términos muy generales, básicamente el tratamiento penitenciario se refiere a todas las acciones, ¿cierto?, que se emprenden a partir de disciplinas como la psicología, de conocimientos como la criminología, para desarrollar la potencialidad que hay en las personas, ¿cierto?, y que favorezcan el desarrollo y la integración social de ellas. Cuando hablamos de tratamiento penitenciario, hoy en día sabemos que el riesgo de la conducta delictiva se gesta como atendiendo básicamente a tres grandes factores. Uno son claramente las características personales, ¿cierto? Y la experiencia, el aprendizaje. El segundo elemento en términos de tratamiento es la motivación que puede tener el sujeto, la persona en el momento presente, ¿cierto?, para delinquir. Y el tercer componente a considerar es la oportunidad delictiva, sobre la que el tratamiento penitenciario no tiene oportunidad de intervenir o de operar. Entonces, el tratamiento penitenciario aspira a producir cambios personales, ¿cierto?, que hagan a los delincuentes como inmunes, si cabe la palabra, como resistentes al delito. Pero hoy sabemos pues que son vulnerables y que la oportunidad delictiva juega un papel muy importante. Y en ese orden de ideas, entonces, para hablar de minimizar el riesgo de reincidencia, necesitamos hablar de minimizar la oportunidad delictiva, que sería una tarea que se escapa al alcance mismo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Esa oportunidad delictiva, cabe decir, se gesta diariamente, ¿no? Se gesta en los hábitos,
es ahí donde se presenta en los hábitos y en la cotidianidad de los internos. Esta es una cifra tomada del parte del día de hoy del INPEC a nivel intramural, ¿no? Hoy contamos con una capacidad de 80.928 cupos frente a una población que está en 114.419 personas intramural. Esto quiere decir que hoy en día el tratamiento penitenciario en Colombia se enfrenta a la dificultad del hacinamiento y con ocasión de la pandemia, con ocasión de las condiciones higiénico-sanitarias, pues estamos hablando de una medida domiciliaria transitoria que posiblemente va a dejar sin la oportunidad de resocialización a miles de personas, por ponerlo en una cifra indeterminada. Cuando pensamos en el tratamiento penitenciario en Colombia, para todos es conocido que está determinado en la Ley 65, que es de carácter progresivo. Y esa progresividad del tratamiento penitenciario implica entonces unas fases, ¿cierto? Una clasificación de los internos por centros de reclusión, ¿cierto? Separados por categorías, es lo que dice la ley, atendiendo a la edad, atendiendo al género, a la naturaleza del delito, atendiendo a las condiciones de salud. En ese orden de ideas, el tratamiento penitenciario no solo es progresivo en términos de las fases, sino que además sugiere que haga una clasificación y una diferenciación de los internos. El tratamiento penitenciario en Colombia es voluntario. Los internos tienen la oportunidad de renunciar al tratamiento penitenciario. En el contexto del tratamiento, el artículo 79 de la Ley 65, por ejemplo, indica que el trabajo es de carácter obligatorio, ¿cierto? Que está orientado para los condenados como un medio terapéutico. Es lo que dice la ley, que está orientado a los fines de la resocialización. Pero de la mano del trabajo, el artículo 94 de la Ley 65 también indica que la educación se constituye en una base para la resocialización. Alguien está compartiendo pantalla, creo que es Mauricio Zapater. Voy a pedirte que dejes de compartir pantalla. Gracias. Voy a volver sobre la presentación. Les decía, de la mano del trabajo, la Ley 65 también advierte que la educación hace parte de los elementos constitutivos del tratamiento penitenciario y está orientada la educación a la resocialización. Otro elemento importante dentro del tratamiento penitenciario es su objetivo, ¿no? La Ley 65 indica que el objetivo de la resocialización o del tratamiento penitenciario es preparar al condenado mediante la resocialización para alcanzar su vida en libertad, para alcanzar ese objetivo de reintegrarse a la sociedad. Esas son las generalidades del tratamiento.
Esas son las, voy a dejar de compartir la presentación, dado que hay personas que están compartiendo su pantalla y salen de ahí. Angie, Catherine, ¿tienes una pregunta? ¿Quieres hacerla mientras les...? Sí, profe, si quieres, sí. Dime. Yo tengo una duda. En caso de que, digamos, la persona, el individuo vuelva a la sociedad y haya como una reincidencia de los hechos, ¿vuelve a recibir el mismo tratamiento? O sea, ¿se hace el mismo protocolo? Ya te contesto esa pregunta. Creo que es Paula Rojas la que está compartiendo la pantalla. Entonces, Sí, mira, voy a dejarla pegada en PDF en el chat y ya la así. voy a compartir. Por favor, a las demás personas les agradecemos que intenten no tocar los iconos que están en la parte inferior de la pantalla, porque cada vez que los tocan interfieren con la presentación. Se los agradecemos mucho. No toquen ninguno de los iconos que están en la parte inferior porque interrumpen la presentación. Muchas gracias. Gracias, Luis Andrés. Voy a de todas maneras aquí estoy tratando de hacerlo rápidamente, de ponerles el archivo. Me cuentan, porfa, si se logra ver. Lo envié. Vale. Entonces, el tratamiento penitenciario tiene esa función resocializadora. En Colombia el tratamiento penitenciario progresivo implica unas fases, exactamente 5 fases de tratamiento. La primera es la observación, el diagnóstico y la clasificación. Luego pasa a alta seguridad, que es un periodo cerrado, tal como lo menciona la ley. Viene la mediana seguridad, que es un periodo semiabierto, donde la persona privada de la libertad tiene mayor oportunidad de movilidad al interior del establecimiento, pero también oportunidades de acceso a programas para el tratamiento. Luego está la fase de mínima seguridad, que es lo que se conoce como el periodo abierto, y la fase de confianza, que normalmente coincide con la libertad condicional. Ese tratamiento progresivo en Colombia lo lleva a cabo un cuerpo colegiado que se denomina el Consejo de Evaluación y Tratamiento. El Consejo de Evaluación y Tratamiento dice la ley que debería estar conformado por psicólogos, por trabajadores sociales, por criminólogos, por sociólogos, por antropólogos, por un pool de profesionales de diferentes disciplinas que sale como imagen. Ok, bueno, voy a tratar de volver a presentarla con el ánimo de... Perdón, un segundo, voy a volver a tratar de presentarla. De todas maneras, la dejo colgada en los archivos también del grupo para que tengan acceso a ella. Ahí se está cargando nuevamente. Les decía, para finalizar esta contextualización del tratamiento penitenciario, para aquellos que no están al tanto del contexto, que finalmente el tratamiento penitenciario se lleva a cabo por fases. El Consejo de Evaluación y Tratamiento es el responsable de ejecutarlo. Está conformado por diferentes profesionales quienes llevan a cabo en las condiciones que amerita cada establecimiento
llevan a cabo no solo la evaluación, el diagnóstico y la clasificación, sino también la intervención en la conducta delictiva. Lo que sea que esta intervención realice al interior de cada establecimiento. Sin embargo, ese tratamiento penitenciario que tenemos establecido en Colombia tiene una problemática, y es una problemática que no surge con la aparición de la pandemia. Es una problemática que podríamos decir sistemática. Es una problemática de vieja data. En primera instancia, el déficit presupuestal. En segunda instancia, al déficit presupuestal no solo se da en materia de tratamiento penitenciario, sino también en materia de seguridad, ¿cierto? Siempre hay un déficit en los insumos y desafortunadamente la prioridad, porque esa ha sido la política, es evaluar al INPEC desde la función de seguridad más que desde la función resocializadora. A ese déficit presupuestal se le suma el déficit de personal, de acuerdo al plan de direccionamiento estratégico que entrega el INPEC para la vigencia 2019-2022. Ese déficit está en personal, es de alrededor de 1.014 funcionarios. De esos funcionarios, no todos están en déficit para el tratamiento penitenciario, sino que también hay déficit de personal en áreas de custodia y vigilancia, en el cuerpo de custodia y vigilancia. Como lo vimos en la imagen anterior, ese déficit de personal pues hace imposible el tratamiento penitenciario del que habla la norma, que en la medida de lo posible debe ser individualizado. Sí. Ahora bien, el hacinamiento del que estamos hablando implica dos elementos como problemática asociada al tratamiento penitenciario. La capacidad de infraestructura que no ha sido pensada para áreas de tratamiento. Para quienes no conocen, en la oficina de atención psicosocial pueden estar trabajando 4 o 5 personas atendiendo internos. Entonces, en algunos establecimientos se puede ver vulnerada la confidencialidad de la información, se puede ver vulnerada el establecimiento de un adecuado rapport para desarrollar los procedimientos. Pero ese hacinamiento no solo tiene que ver con la infraestructura en materia de áreas de tratamiento, sino tiene que ver también con la condición psicológica que genera el hacinamiento para el interno. Las condiciones de habitabilidad de los establecimientos de reclusión, que obviamente están ligadas con el hacinamiento y que dificultan la misión resocializadora, un bajo impacto del proceso de resocialización en términos de las condiciones en las que se lleva a cabo, y por supuesto un elemento que es noticia diaria, y es la corrupción. Y frente al tema de corrupción, yo tendría que decir que nosotros no podemos ver como la paja, ¿cierto?, en el ojo del INPEC, desconociendo la viga enorme de corrupción que tenemos en la sociedad. En ese orden de ideas, la corrupción que uno puede ver al interior de los establecimientos de reclusión es solo un isomorfismo de la corrupción que hay en la sociedad. Hay elementos relacionados con ese tratamiento penitenciario que me parece agudizan esta problemática. El primero tiene que ver con que el tratamiento penitenciario
si bien la norma dice que es de carácter voluntario, hoy en día la misma legislación liga el tratamiento penitenciario a la redención de pena. De hecho, en las últimas semanas estábamos, o muchas personas estaban indignados porque el señor Uribe Noguera tenía redención de pena, no estoy segura si de 1 mes o de 3 meses por estudiar o por trabajar. Digamos que las personas tienen derecho a indignarse, Claro. pero lo que está claro es que el IMPEC no ha cometido ninguna clase de exabrupto, ¿cierto? Porque finalmente quien concede la redención de penas es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Y está claro que con la legislación actual, la pena privativa de la libertad tiene redención y esa redención desafortunadamente está ligada a unas actividades de tratamiento penitenciario. Entonces, esa sería una reflexión por hacer. Hay un elemento interesante y es que cuando un médico tiene un paciente, el médico prescribe un tratamiento y ese tratamiento cumple con un factor temporal para ver la remisión de síntomas. En ese orden de ideas, el Consejo de Evaluación y Tratamiento, que ha diseñado un plan de intervención para ese interno, no tiene el control o el dominio sobre ese factor temporal. ¿Por qué? Porque el interno redime pena y se va antes de lo establecido. Otro elemento que me parece importante indicar que agudiza la problemática es que hoy en día las actividades de redención de pena no necesariamente le aportan al interno a la intervención de la conducta antisocial. Y eso tiene que ver con la manera como hemos históricamente considerado o valorado a las personas privadas de la libertad. Si bien es cierto, en Colombia el derecho penal es de acto, no de autor, no es menos cierto que quien realiza el acto delictivo es una persona. En ese orden de ideas es necesario empezar a trabajar por la intervención de la conducta delictiva, más allá de trabajar por la ocupación de las personas privadas de la libertad. Ese sentido de la ocupación nace un poco, es como el legado que hemos venido arrastrando histórico de considerar que las mentes ociosas, desocupadas, son las que tienen oportunidad de pensar en el delito. Entonces, en la medida en que tengo al interno ocupado, voy a minimizar esa oportunidad de pensar en el delito. Al IMPEC se le hacen grandes exigencias a nivel ministerial sobre cuántas personas están trabajando, cuántas personas están estudiando, y realmente necesitamos pensar qué tan eficiente es esta forma de considerar el tratamiento penitenciario. Pese a todas las dificultades que he enunciado, frente a esa problemática sistemática, histórica, el IMPEC viene dando respuesta a lo que se le exige de tratamiento penitenciario. El IMPEC viene dando respuestas eficientes para los recursos que tiene y para las condiciones que maneja. Dentro de esa respuesta a la exigencia misional del tratamiento penitenciario,
el IMPEC ha desarrollado unos componentes de los que voy a pasar a hablar rápidamente. El primero es el componente de atención psicosocial, que de acuerdo con los lineamientos del IMPEC está pensado para contribuir al desarrollo y a la resignificación de la persona privada de la libertad a través de prestarle servicios profesionales en áreas como psicología, como trabajo social, como pedagogía. Y estos procedimientos están orientados a disminuir los efectos de la prisionalización y a generar herramientas que les permitan desarrollar una vida social, una vida laboral. Esa atención que se presenta y que está dada en atención psicosocial obedece al enfoque diferencial y obedece a atención de diferentes poblaciones. Nosotros debemos considerar que a la cárcel llegan extranjeros, llegan personas con algunas limitaciones o capacidades especiales, llegan indígenas, madres gestantes, lactantes. Bien, este componente entonces responde a las necesidades de lo que es el tratamiento penitenciario. Adicional a lo psicosocial está lo educativo, y el componente educativo claramente pretende que se promueva los derechos humanos, porque en la medida en que las personas desarrollan esas competencias de aprendizaje, pues se disminuyen ciertas diferencias sociales. Un ejemplo sencillo de esto es el ser analfabeta. Claramente las personas que carecen de este conocimiento pues tienen menores oportunidades. Entonces, a través de este componente educativo, el IMPEC busca mejorar la condición. Es un factor de inclusión social importante. Dentro del componente educativo no podemos negar que el IMPEC fue pionero en el diseño de un modelo educativo para adultos privados de la libertad, que obedecía a una construcción que fue reconocida incluso de manera internacional y que alimentaba esta necesidad educativa, a diferencia de lo que ofrecen, digamos, los programas generales de adultos, pero que no están privados de la libertad. Otro elemento, otro componente con el que el IMPEC da respuesta a la exigencia del tratamiento penitenciario es el de cultura, deporte y recreación, que claramente busca desarrollar competencias artísticas, literarias, de investigación, que buscan enriquecer al interno y que buscan además la cohesión y la solidaridad entre ellos. Este es un frente importante para disminuir la tensión que genera el encierro. Finalmente está el componente de actividades productivas. Frente a este componente, yo particularmente tengo varias observaciones. Si bien la norma lo exige, la norma lo contempla, las actividades productivas se han venido como constituyendo en el caballito de batalla. Creo que muchos hemos escuchado el tema de las cárceles autosuficientes, las cárceles productivas. Está claro que en este componente se definen lo que son las estrategias para implementar la formación y el desarrollo de competencias para la productividad del interno en la vida en libertad y también la generación de ingresos.
Y eso es muy importante porque efectivamente muchos de ellos no saben trabajar en algo diferente al hurto. No sé si lo que hacemos logra permearlos, pero dentro de este componente de actividades productivas también están lo que tiene que ver con las estrategias para comercializar los bienes y servicios que producen los internos, está el hecho de firmar convenios interinstitucionales para llevar trabajo a los establecimientos de reclusión. Y está la evaluación como tal financiera de proyectos para hacer de los establecimientos unos generadores de ingresos. Digamos que mi cuestionamiento frente al tema es lo misional. ¿Qué tanto esto le aporta al tratamiento penitenciario en términos de la conducta delictiva? Estaba revisando, creo que no hay preguntas. Ah, ok, al Profe, final yo respondemos. tenía Sí, entonces, Catherine, cuando preguntabas sobre si una persona que reincide al llegar al establecimiento de nuevo tendría el mismo plan de tratamiento, la pregunta es no, probablemente no, porque cada vez que el Consejo de Evaluación y Tratamiento inicia el tratamiento progresivo a través de esa primera fase que se denomina observación, diagnóstico y clasificación, se hace precisamente una evaluación de las condiciones del interno. Es muy probable bueno, es probable, sí, que hayan cambios en las condiciones en las que cometió el delito, es probable que haya cambio frente a la actitud que asume de responsabilidad. Entonces, cada vez que una persona, independientemente de que sea reincidente o no, inicia el proceso de tratamiento y inicia la evaluación y de acuerdo a los instrumentos que hoy en día tiene el INPEC, el tratamiento penitenciario podría ser diferente, se evalúa las necesidades y podría ser en ese orden de ideas diferente al primer tratamiento que recibió. Sandra Leonor, no, ¿eso responde tu pregunta, Catherine? Sí, profe, sí, gracias. Vale. Sandra Leonor Vargas dice, ¿qué incidencia tiene el tratamiento penitenciario con el proyecto de ley de cadena perpetua? Bueno, es que las personas que tenemos algún interés por el tratamiento penitenciario, encontramos que este proyecto de ley es como inviable en principio por la misma Constitución. Nosotros partimos, o más bien mi postura como psicóloga es, yo creo en el cambio y la literatura documenta algunos casos en los que efectivamente el delincuente no muestra ni adherencia al tratamiento ni resultados frente al tratamiento penitenciario, pero nosotros podemos disertar largamente sobre si la solución a los abusos, a las agresiones sexuales, a todos los tipos penales asociados al delito sexual, la respuesta es la cadena perpetua. Al iniciar esta conversación ponía de presente que efectivamente a la cárcel llega el fracaso de instituciones tan cuidadas y respetadas como la familia,
o la escuela. En ese orden de ideas, pienso que el tratamiento penitenciario es viable. Pienso que hay delincuentes que efectivamente no presentan adherencia ni resultados favorables al tratamiento, en cuyo caso podría pensarse en unas penas diferentes. Bien, alguien pregunta, Mauricio Zapater pregunta, voy a abrir un segundo para ver completo. Buenas noches, ¿realmente el enfoque diferencial se cumple en las instalaciones penitenciarias, sobre todo en el tratamiento psicosocial? Esta es sí, el tratamiento penitenciario, obedeciendo un enfoque diferencial, se cumple. Yo quisiera poner de presente que nosotros nos encontramos frente a una institución que es jerarquizada, que cumple con las condiciones de lo que se ha denominado las instituciones totales. Y esto es útil para comprender que el INPEG ha venido asumiendo cambios, quizás con un ritmo que la sociedad esperaría fuera más audaz, más pronto, pero efectivamente se da el enfoque diferencial. Se da el enfoque diferencial en ese sentido. Hay denuncias, ¿cierto?, que son por todos conocidas frente a la población LGBTI. Hay dificultades porque pareciera que existe cierta pugna, cierta riña entre condiciones de seguridad y los derechos a los que debe acceder las personas en ciertas condiciones de reclusión. Otra pregunta. El interno que es reincidente y ya en otras ocasiones ha recibido en tratamiento penitenciario, ya sabe que de una u otra forma cumplir con sus actividades le ayuda a reducir condena. Entonces, para ellos es viable repetir el mismo tratamiento o de manera hacerlo para que realmente genere cambio y no lo realicen por beneficio propio. Andrea Estefanía, yo pienso que en la medida en que la legislación ata el tratamiento penitenciario a la redención de pena, nos encontramos con la dificultad de que el interno, primero, en muy pocas ocasiones renuncie al tratamiento penitenciario, porque finalmente el problema que tiene una persona privada de la libertad es un problema de tiempo, es un problema de hacinamiento. En ese orden de ideas, el tratamiento puede ser diferente respecto de las actividades y de los programas a los que accede. Pero claramente hay un elemento condicional y es la redención de penas para acceder a esa actividad. ¿Qué tipo de actividades o medidas consideras pertinentes para la reintegración social de las personas sancionadas por la ley penal? Bueno, ese tendría que ser necesariamente otro webinar, ojalá en compañía de la profe Sandra Parra, Paola Bustos, Irene Salas, para hablar de tratamiento penitenciario, de los programas de tratamiento penitenciario, qué efectos tienen las comunidades terapéuticas, qué efecto tiene el programa, los programas de autoapoyo. Bueno, digamos que ese sería otro tema de conversación, pero en términos generales, las actividades que son necesarias para la resocialización y por lo tanto para la reintegración social están orientadas a el desarrollo de competencias, están orientadas a trabajar las cogniciones antisociales y están orientadas a regularlos en términos de sus emociones. Un poco entrenamiento en habilidades, entrenamiento en solución de problemas, desarrollo de habilidades y regulación emocional. Bien, voy a
a continuar, porque finalmente en este momento lo que ha sucedido históricamente es que se asume que quien tiene una medida domiciliaria, ¿cierto? Un condenado que tiene una medida domiciliaria, pues no requiere tratamiento penitenciario. Cuando la autoridad competente, cuando el perito de peritos toma la decisión de brindarle al condenado la domiciliaria, se asume que no requiere tratamiento penitenciario, que tiene unas condiciones que lo hacen merecedor de esa medida. Sin embargo, hoy en día, tras la pandemia, ¿cierto? Nos encontramos con internos que de manera transitoria van a tener esa medida domiciliaria. Entonces, debe renunciar el IMPEC a la función misional resocializadora, o debe el interno renunciar al derecho que le asiste de ser tratado, de ser resocializado. Bajo ese cuestionamiento es que me voy a permitir hacer las siguientes reflexiones. Creo que nosotros en este momento tenemos la oportunidad de generar como sociedad una propuesta que nos permita poner a prueba lo que es el poder de la comunidad, el poder de lo comunitario. Creo que tenemos en nuestras manos la oportunidad de elevar el capital social de nuestra nación a partir de acciones ciudadanas. Y creo que es la oportunidad de demostrar que las personas privadas de la libertad no son la responsabilidad de una institución llamada hoy en día IMPEC, sino que existe una responsabilidad ciudadana. ¿Dónde se gesta el delito? En la sociedad. ¿Dónde se gesta el delito? En los hogares disfuncionales. El delito se gesta en la violencia intrafamiliar, en el abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, mi perspectiva es que necesitamos asumir esta oportunidad que puede constituirse además en un modelo de tratamiento o de responsabilidad ciudadana frente al sistema penitenciario. Hay dos elementos que han quedado, digamos, claramente establecidos, y uno es, la ley dice que el tratamiento debe ser progresivo, debe ser individualizado hasta donde sea posible. Sin embargo, hoy en día el tratamiento que llevamos a cabo en los establecimientos de reclusión se hace en un gran porcentaje a nivel grupal. Es individualizado, sí, porque los planes de tratamiento salen de acuerdo a los resultados de la evaluación de cada interno. Y otro elemento es que hoy en día entendemos que de la mano del tratamiento penitenciario están las actividades ocupacionales, académicas, de enseñanza y de desarrollo humano. Esos son elementos que necesitamos pensar cómo aplicarían si consideramos que las personas que salen bajo esa medida domiciliaria transitoria merecen y requieren el tratamiento penitenciario. Creo que hay unos factores que pueden ser factores que yo considero de protección. Uno es que estas personas que salen estarían de alguna manera en un contexto real, ¿cierto? Estarían en la comuna en la que usualmente viven,
estarían en las condiciones de las cuales salieron cuando infringieron la ley penal. Y eso me parece que es un factor de protección en la medida en que los programas de prevención del delito estarían dirigidos a la comunidad, pero con delincuentes, digamos, insertos dentro de esa comunidad. Otro elemento con el que creo que se puede contar son los vínculos y la red de apoyo. Todos sabemos que la red de apoyo es fundamental en la intervención porque el sujeto logra una motivación de cambio a partir de ese vínculo y de esa red de apoyo. Entonces, estos internos que saldrían, pues estarían con sus familias, estarían con sus hijos, estarían con personas que son significativas para ellos. Un tercer elemento es que habrá cesado el efecto de institución total. Aunque algunos no lo crean, los internos tienen un régimen al interior de los establecimientos. Ellos deben cumplir con la contada, deben formar para el cambio de turno de la guardia, tienen un espacio específico para consumir sus alimentos. Hay una alteración de toda la dinámica personal y ese efecto, estando en casa, cesaría. Y de la mano de que cesa ese efecto de la institución total, pues también estaría la disminución o incluso la erradicación de un efecto de prisionización que es lo que se conoce como la despersonalización, que va en contra de ese ejercicio autónomo y de alguna manera también recobrarían la intimidad, recobrarían autonomía, ¿cierto? La capacidad para decidir qué hacer durante sus 24 horas del día, pero también recobrarían la intimidad. El efecto de lo que es el hacinamiento cesaría. Eso como factores, eso como factor de protección, aunque esos factores de protección, seguramente hay muchos más, ¿no? Los factores de riesgo que se pueden observar están dados por las redes criminales, ¿cierto? En casa tienen mayor acceso a esas redes criminales que no son más que personas, ¿cierto? Que se mantienen vinculadas a la criminalidad y que están en contacto con la persona bajo la medida domiciliaria transitoria. Las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas, pues seguramente en el establecimiento de reclusión, si bien hay un consumo, nos vamos a enfrentar a una alteración en ese patrón de consumo. Si bien en los establecimientos de reclusión la guardia y el personal de tratamiento muchas veces trabaja con la dificultad del síndrome de abstinencia, pues precisamente estando en casa podría darse lo contrario, un abuso o una alteración en esos patrones de consumo que claramente tienen una relación con el riesgo de reincidencia. Otro elemento como un factor de riesgo, si bien el vínculo y la red de apoyo es un factor de protección, el conflicto familiar se constituiría entonces en un factor de riesgo. El conflicto familiar, por dejarlo en un término ligero y no entrar a hablar de el maltrato o la violencia que se puede gestar al interior. Y otro factor de riesgo, las cogniciones que hemos denominado pues las cogniciones antisociales. Y es esa oportunidad, ¿cierto?, que se puede
presentar con el interno en casa, dado que ya no está en un ambiente controlado, que si bien no era completamente aséptico, le permitía el hecho de estar privado de la libertad en el contexto de cárcel, reflexionar mucho más en torno a la posibilidad de cambio que podría tener. Hay algunas preguntas en el chat, se han venido acumulando. Andrés Merchán dice, me gustaría decir algo. Adelante, Andrés. Andrés es funcionario del sistema penitenciario y carcelario. Buenas para todos. Sí, lo que iba a decir era un poquito a tratar de complementar las preguntas, las dos preguntas que habían hecho frente. No te escuchamos, Andrés. Aló, ¿ahí sí? Ahí te escuchamos, sí. Ok. ¿Hasta dónde me alcanzaste a escuchar, Cari? No, que querías complementar algo de las preguntas, solamente eso. Ok. Frente a las preguntas que hicieron sobre el tipo de actividades y medidas pertinentes para la integración social y sobre si un interno que reincide y en otras ocasiones ha recibido tratamiento penitenciario. La situación que se presenta al interior de los establecimientos frente al proceso de tratamiento, y es una crítica que yo hago no como funcionario, sino como profesional a todo el sistema, es que desde el nacimiento de la ley 65 frente a lo que es el tratamiento penitenciario quedó muy mal hecho. ¿Por qué? Porque lo que tú dices es muy cierto en cuanto a que empezaron a ligar, o desde la ley se ligó lo que es el tratamiento penitenciario frente a la redención de pena, y se dejó solamente el tratamiento basado en el trabajo, el estudio y la enseñanza. ¿Por qué esto no funciona? Ya lo vimos en lo que sucedió en la cárcel de Ibagué hace un par de años, que salió un privado de la libertad que había sido condenado por actos sexuales y salió, y en menos de 2 horas volvió a cometer el mismo delito, y empezaron todas esas noticias y toda esa recriminación frente al instituto de el por qué dejan a una persona privada de la libertad que no ha cumplido con un tratamiento, o que no se ha resocializado, volver a ir a la calle a que cometa otro delito. Ese es el mayor problema que tenemos frente a lo que se debería hacer con base al tratamiento penitenciario. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva no se debe basar única y exclusivamente en el trabajo, el estudio y la enseñanza, porque lo que hace simplemente es dignificar una problemática que haya tenido esa persona privada de la libertad. Pero lo que sí debemos empezar a ver, y lo que es algo que estamos buscando la forma de luchar desde el interior del instituto, es que el tratamiento penitenciario se debe basar en las cualidades individuales, como lo dice la ley 65 en el artículo que tú mencionaste, el 142, frente a que se debe hacer y se debe trabajar sobre las cosas individuales de la personalidad de cada individuo o de cada privado de la libertad, para con eso reducir de una forma muy significativa el que vuelva a reincidir. Cuando los privados de la libertad salen y vuelven y entran a la prisión, y lo que decían en la pregunta, que ya vuelven y saben qué es lo que tienen que hacer para reducir pena y volver a salir, ese es un trabajo que debemos hacer con los jueces de ejecución de penas y con todo el sistema judicial, en busca de minimizar ese tipo de
de enlaces, ¿sí? O, bueno, no sé cómo decirlo. Buscar otro protocolo que establezca cuáles son esos beneficios administrativos que los privados de la libertad deben tener y no solamente con cumplir con un tiempo de redención y que para el análisis de los beneficios administrativos solo se tenga en cuenta la parte objetiva y no la parte subjetiva de lo que realizó el privado de la libertad al interior del establecimiento. Muchas gracias. Vale, Andrés, muchas gracias a ti. Efectivamente, ese es un reto como tal que tenemos los psicólogos y es posicionar la necesidad del tratamiento penitenciario al mismo nivel que está la función de seguridad para el instituto y frente a otras instituciones. Necesitamos posicionarnos al mismo nivel. Hay otra pregunta. Hay algunas opiniones, digamos, a las que no, pues no voy a entrar a debatir precisamente porque no son preguntas, sino son opiniones. Paola dice, la teoría y el papel aguantan todo, pero la realidad es muy distinta. En la cárcel prima la ley del más fuerte y las mejores alianzas que se puedan hacer entre los caciques de cada patio. Con todo el respeto que me merecen los presentes, la resocialización es una palabra que allí no se ve y la prisión domiciliaria no la cumplen. Se les ve en la calle nuevamente delinquiendo y muchos son recapturados. Paola también dice, todo cuesta, hay que pagar para absolutamente todo. Y también dice, la guardia es cómplice de muchas injusticias adentro. Nelson Mauricio pregunta, teniendo en cuenta la contingencia actual, ¿de qué manera se podría dar continuidad al tratamiento que la persona estaba llevando a cabo, sabiendo que posiblemente no pueda ser por medio virtual? Gracias Nelson por tu pregunta. Efectivamente, a partir de identificar estos riesgos, estos factores de riesgo y los factores de protección, es que necesitamos pensar. La ley no dice nada sobre el tratamiento domiciliario, por ponerlo en esos términos. Nosotros tenemos claridad, esto es una medida transitoria y cuando decimos transitoria no tiene fecha de caducidad, no sabemos cuánto tiempo vaya a requerirse esta medida. Y en ese orden de ideas, las personas privadas de la libertad no tienen por qué renunciar a su derecho al tratamiento penitenciario y el IMPEC, a mi juicio absolutamente respetuoso, tampoco debería renunciar a la función resocializadora que le da la ley. En ese orden de ideas, a partir, como lo decía, de los factores de riesgo y de protección, hay tres ideas con las que quiero ir finalizando. Una tiene que ver con preguntarnos qué tanto puede conocer el IMPEC a sus internos. Si bien es cierto, cada uno recibe un plan de atención, un plan de tratamiento penitenciario, pues seguramente el IMPEC no tiene conocimiento sobre evaluaciones mucho más profundas en términos criminológicos, como por ejemplo, ¿cuántos de los hoy 114.000 internos, cuántos, por ejemplo, tendrían una personalidad psicopática? ¿Cuántos de las personas privadas de la libertad hoy efectivamente podrían ser diagnosticadas con un trastorno de personalidad antisocial? ¿Cuántos, por ejemplo, tienen serios déficits a nivel cognitivo? El hecho que el IMPEC no tenga los medios para conocer en estas condiciones a la población reclusa hace que necesariamente el trabajo deba hacerse a partir de, como lo decía Andrés Merchán, un trabajo individualizado de evaluación que apunte, entre comillas, a una reclasificación. Si bien es cierto, el decreto 546
2006, si la memoria no me falla. Sí, el decreto 546 del 2020 pues trae unos lineamientos sobre qué condiciones a nivel jurídico deben cumplir las personas privadas de la libertad para ser puestas en esa medida domiciliaria transitoria. No habla absolutamente nada de las condiciones psicológicas asociadas al delito para ser contempladas en esta medida. Eso quiere decir que nosotros podemos tener personas que salen a la medida domiciliaria transitoria con características psicopáticas que, por ejemplo, serían aquellos a los que nos interesaría mantener privados de la libertad a nivel intramural. Todo esto para hacer una propuesta orientada a qué hacer con esas personas que van a salir, que van a estar en sus domicilios, que de alguna manera van a tener acceso a ciertos servicios o van a tener mejor a su disposición ciertos recursos. Hoy hablábamos con la profe Paola Bustos y decíamos, parece chistoso pensar que pudieran, por ejemplo, acceder al servicio de educación como lo hacían hace, no sé, 40 años tal vez, las personas y eran a través de bachillerato por radio. Yo sé que muchos deben estarse riendo, pero nosotros no podemos pensar, porque ahí sí seríamos un poco como dice Paola, del dicho al hecho hay mucho trecho. No podemos pensar en que cada interno va a tener su tablet con una cuenta vinculada en Teams para recibir atención por telepsicología. Eso sería el ideal. Ese sería el ideal. Ahí quisiéramos estar, pero sabemos que esos no son los medios ni con los que cuentan los internos ni con los que cuenta la institución para favorecer el tratamiento penitenciario. Luego, una primera propuesta tiene que ver con permitir el acceso de estos internos a los programas comunitarios. Yo sé que no en todas las ciudades y no en todos los municipios hay la oferta de servicios comunitarios que podemos tener, por ejemplo, en Bogotá. Pero ante esta contingencia, ante esta situación, cobrarán sentido elementos de los programas comunitarios orientados a generar redes de apoyo. Estos programas comunitarios que están también orientados a el cooperativismo, por ejemplo, en términos de esa idea de la productividad y de la generación de recursos. Entonces, una primera idea tiene que ver con los programas comunitarios, una segunda idea tiene que ver con la oportunidad que podría tener el instituto de abrir una línea de atención, sobre todo para atender primeros auxilios psicológicos, todo lo relacionado con atención en crisis. Luego, esto implicaría la oportunidad de tener personal calificado, calificado para la atención de las personas que accedan a esta línea, pero también esa misma línea puede ser muy útil para desarrollar los programas de promoción y prevención que no requieren necesariamente personal calificado y que es necesario contemplar, así como existen unos efectos de prisionización o de prisionalización intramural. Quienes hemos estado en cuarentena por más de
40, 50, 60 días, sabemos que existe un efecto que necesita ser atendido. Para las personas no es fácil volver a convivir con sus familias. Piensen en este caso, la persona privada de la libertad, adulto mayor, que posiblemente llegó al establecimiento de reclusión con unas condiciones de salud, entre comillas, favorables, y que como consecuencia del deterioro natural de la edad, pero también del deterioro de la prisionalización, vuelve a insertarse en su familia. Eso tiene unas implicaciones para la familia en términos de el cuidador. Quisiera pedirles que verifiquen que sus micrófonos están cerrados para no tener retorno. Ese tipo de situaciones deben ser consideradas. El que la persona regrese a casa amerita un programa, si se quiere, de adecuación, un programa de adaptación a esa vida en la familia, no solo para la persona privada de la libertad, sino para la familia misma, para esa mamá o esa esposa o esos hijos que aprendieron a hacer la vida sin ese miembro de la familia. Entonces, en esa línea de atención, considero que la prioridad es la salud mental, la prevención de la enfermedad a nivel mental. Y finalmente, también quiero dejar para la discusión, atendiendo a la hora y que hay otras preguntas en el chat, la oportunidad también de pensar en algo que seguramente al IMPEC no le gusta mucho, sí, digamos que no le gusta mucho, y es la oportunidad de tercerizar la intervención especializada en conducta antisocial. Y uno pensaría cómo se puede tercerizar a través de instituciones que tengan profesionales con experticia en el tema. Si bien es cierto, hay una gran parte de la población reclusa que no requeriría tratamiento penitenciario, que infringió la ley penal por una oportunidad, más no porque exista toda una carrera delictiva. Esta intervención especializada debería tercerizarse para atender aquellos casos de mayor complejidad que requieran una atención individual, una atención especializada, pero también una atención que en términos de tiempo es prolongada. Quisiera dar la oportunidad que a través del icono de las manitos pudiéramos abrir los canales para discutir. Voy a leer un par de preguntas. Estefanía Basante dice: estoy de acuerdo con Paola, se está hablando de un ideal que actualmente no existe en las cárceles. Francesca dice: hola Karina, buenas noches, quería pedirte el favor me aclararas un poco más el término de las cogniciones antisociales. El término de las cogniciones antisociales tiene que ver con todas las ideas que tiene la persona, el delincuente, ¿cierto?, en torno al delito. Todas las ideas que pueden ser distorsiones frente a lo que es legal, frente a lo que es correcto, frente a lo que son los derechos, frente a lo que es el respeto por el bien común. A esto se refiere el término de cogniciones antisociales. Jenny Liliana Niño tiene levantada la mano. Adelante, Jenny. Buenas noches, profesora. Quisiera preguntar, en caso de que el recluso, es apto para salir para la casa, pero y en la casa no lo quieren recibir o no le quieren dar tratamiento, ¿qué hacemos con este recluso? Es parte del reto, ¿no?
porque parte del efecto, de las consecuencias que tiene la prisión, sobre todo cuando han sido condenas prolongadas, ¿cierto?, de muchos años, es la desvinculación familiar. El decreto estipula, parte de lo que debe demostrarse es el arraigo, ¿no? Entonces, digamos que no hay posibilidad de que una persona salga si no existe ese arraigo, si no existe ese lugar donde llegar. Pero claro, una cosa es el sitio, una cosa es tener donde llegar y otra cosa son los vínculos familiares. Esta es una oportunidad de trabajo porque él es, digamos, merecedor de esa medida domiciliaria transitoria y debe trabajarse, ¿cierto?, para que la pueda cumplir. Porque en lo que está pensando el legislador con el decreto, ¿cierto?, el espíritu en ese sentido es la protección del individuo en términos higiénico-sanitarios a nivel personal, pero también para la comunidad que se queda al interior del establecimiento. Entonces, esa es una oportunidad de trabajo, ese proceso de adaptación. Bien, Andrea Estefanía dice, no tanto individual, porque es muy complejo, pero sí por lo menos que se ejecute el tratamiento en personas reincidentes por el mismo delito, enfocando el tratamiento a eso en específico, que se encuentren con un cambio al reingresar al establecimiento. Sí, necesitamos hacer el tratamiento penitenciario especializado. El IMPEG avanzó significativamente con lo que se denominaron las guías científicas y unos programas de tratamiento penitenciario orientados a unas conductas delictivas específicas, donde, por ejemplo, hay un programa para agresores sexuales, pero no ha podido llevarse a cabo de la mejor forma por la problemática de la que hablé, por el hacinamiento, por el déficit presupuestal, por el déficit de personal. Entonces, el tratamiento tiene la oportunidad de ser individualizado, pero adicional a eso debe ser especializado, intervenir la conducta delictiva. Laura Natalia Huertas, tienes la mano levantada, adelante. Buenas noches, profe. Bueno, buenas noches. En muchas de las cosas que tú has dicho yo estoy de acuerdo y frente a lo que acabas de manifestar es muy cierto. Realmente el IMPEC tiene muchos programas para el diseño de la intervención en las personas privadas de la libertad, pero una de las carencias que afecta mucho la resocialización de las personas y que ha convertido en esto en algo inexistente es la falta de profesionales para la atención de las personas privadas de la libertad. Porque por más de que estén los programas y las personas que estén como trabajadores quieran hacerlo, no da la capacidad para desarrollar dichos programas si el IMPEC o, digámoslo así, si el gobierno no genera el presupuesto necesario para que los profesionales puedan llevar a cabo el desarrollo de estos programas que ya tienen diseñados y que pues si uno se pone a leer realmente son muy buenos, pero tenemos un déficit en el tema de que realmente no da la importancia necesaria en la resocialización, porque pues sí, el castigo también es primordial, pero no se puede dejar de lado una resocialización. Sí, Laura, absolutamente de acuerdo contigo. Creo que este ha sido mi discurso durante muchos años, cuando la pena privativa de la libertad no es el castigo a la infracción de la ley penal, sino que el castigo es inadecuadas condiciones de habitabilidad, el hacinamiento, pierde legitimidad la intervención que se piensa hacer en materia de tratamiento. Entonces, claramente, este es un problema con diferentes aristas. Lo que sí podemos nosotros declarar hoy con respecto al tratamiento penitenciario es que
se requiere hacer la intervención de manera especializada, atendiendo a esa clasificación de tipos de delincuentes. Y ahí tendríamos un efecto diferente en la resocialización. Camila Bonilla dice: ¿qué evidencia existe de los efectos de desprisionalización en Colombia? Quisiera que me precisara si hablas de efectos de desprisionalización o efectos de prisionalización. Sí, son dos cosas diferentes. Frente a efectos de prisionización, porque Santiago Redondo, que es uno de los autores que más consulto en materia de tratamiento penitenciario, habla de los efectos de prisionización. El profesor Ruiz, se me escapó el nombre, de la Nacional, también José Ignacio, gracias. José Ignacio también habla de los efectos de prisionización. En términos generales hay alteraciones muy importantes, hay alteraciones que tienen que ver con la sensopercepción. La prisión hace que se altere, por ejemplo, la coordinación ojo-mano. La prisión hace que se altere a nivel visual el sentido de las dimensiones, de la altura, de la profundidad. Por eso las personas al salir empiezan a sufrir de cosas como vértigo, empiezan a tener dificultades para, por ejemplo, cruzar una calle porque no logran identificar la velocidad con la que pasa el carro y cómo deben ellos moverse. Eso hace parte de esos efectos. También hay unos elementos asociados al repertorio, ¿cierto? Se introducen conductas que son adaptativas para la prisión y que dejan de ser o que son desadaptativas para la vida en libertad, entre otros muchos de los que podríamos estar hablando. Ese sentido, esa sensación de vacío, de no futuro, ¿cierto? Una alteración en la sensación, en la percepción del tiempo también es parte de lo que documenta la literatura. En el orden de lo que menciona Andrés respecto de las características individuales y lo que mencionaba la profe Karina hace unos minutos respecto al hecho de involucrar a la sociedad en general en el tratamiento penitenciario teniendo en cuenta la contingencia actual, me gustaría conocer tu opinión respecto a cómo se puede llevar a cabo el proceso interventivo del tratamiento penitenciario en las familias donde todos los miembros de esta tienen carreras delictivas. Sí, existen antecedentes, creo que la Guardia podría documentar muchísimo la información respecto de las familias delictivas. Quiero retomar la primera parte de tu pregunta y es lo relacionado con involucrar a la sociedad. Hace algunos años en un congreso de justicia restaurativa en Toronto tuve la oportunidad de escuchar algunos de los programas que se manejan a nivel comunitario con mujeres, en este caso uno que conocí, digamos porque tuve la oportunidad de estar en el establecimiento y de interactuar con las personas de la comunidad, estaba dado para mujeres privadas de la libertad que tenían dos condiciones: consumo de sustancias psicoactivas y conducta violenta. Estas mujeres se enfrentaban a dificultades en el tema de la custodia de sus hijos, del cuidado personal de sus hijos, y el programa a nivel comunitario vinculaba a las mujeres que vivían en el mismo barrio, por ponerlo en estos términos, y que generaban una ayuda para el cuidado de los hijos de estas reclusas. Los hijos de las reclusas estaban con familiares, pero había un aporte comunitario de otras mujeres del sector para el cuidado. Y un elemento adicional tenía que ver con estas mujeres que estaban en un programa especial para disminuir el consumo de sustancias psicoactivas y controlar o entrenarse en la regulación de su emoción. Tenían la oportunidad de salir semanalmente y quien se hacía responsable
responsable de ellas en ese turno de salida que tenían a la semana para ir a visitar a sus hijos, a su esposo, en su espacio familiar, eran mujeres de la comunidad en las que vivían. Estas personas llegaban al establecimiento de reclusión temprano en la mañana, hacían el trámite para salir con la reclusa y estar con ellas durante el día. En algunas ocasiones, por ejemplo, las acompañaban a recoger el boletín de notas en el colegio de sus hijos, las acompañaban, por ejemplo, a alguna actividad familiar, de compartir familiar, y en horas de la tarde debían regresar al establecimiento de reclusión. Este es un claro ejemplo de cómo a nivel comunitario se vincula la sociedad con el problema penitenciario. Paula, tienes levantada la mano. Son las 8:26. Paula, adelante. Bien, entonces voy a darle la palabra a... Un segundo. Ya para finalizar, Andrea también tiene la mano levantada. ¿Alguien nos escucha acá? Andrea. ¿Ahí lo están dando? No, pero ya está terminado, están en las preguntas. Ah. Andrea. Bien. Creo que ni Andrea ni Paula. Para leer la última parte, ya para finalizar, me gustaría conocer tu opinión respecto a cómo se puede llevar a cabo el proceso interventivo del tratamiento penitenciario en las familias donde los miembros tienen carreras delictivas. Ese es un medio criminogénico, ¿no? Es un medio claramente insalubre para la medida de domiciliaria transitoria. Seguramente el riesgo en ese contexto se eleva muchísimo. Quisiera solo presentar uno de los programas que podrían tener algún efecto para este tratamiento especializado, de alguna manera tercerizado, y es el programa de razonamiento y rehabilitación. Este programa realiza un entrenamiento en actividades de tiempo libre, de habilidades de crianza, por ejemplo, cómo hago para insertar otra vez a este papá al rol de papá, cuando ya la señora aprendió a ser mamá y papá, en algunos casos, de integración comunitaria, de prevención del abuso de sustancias tóxicas y de prevención de la violencia. Entonces, este programa, pues, podría surtir parte de las necesidades con las que van a salir algunos de los internos que van a ser merecedores de esta medida. Es un programa, los autores son Rose, voy a escribirlo aquí en el chat para aquellos que quieran de pronto revisarlo. No se va el mensaje. Ya, ahí se fue. Rosa Liliana dice, es complicado también intervenir y resocializar a todos los PPL, ya que el Estado no brinda los suficientes psicólogos en los centros penitenciarios, es un psicólogo por 2.000 personas aproximadamente. Absolutamente cierto, Rosa, absolutamente cierto. Tengo que decir que a mí esa expresión de PPL no me gusta, me parece absolutamente despersonalizada. Cuando pienso en el interno, pienso en una persona. Cuando pienso en población privada de la libertad, como que
se pierden en un universo. Profesora Karina, dice María Lucía, ¿de qué manera el área de ajuste se podría evaluar de una forma acertada y completa mediante específicamente la teleconferencia o la telepsiquiatría? Bueno, hace 8 días tuvimos un webinar sobre telepsicología forense. Los forenses somos expertos en evaluación. Creo que aquí es muy importante poner a prueba y al servicio de la comunidad la capacidad para hacer evaluación. Nuestro instrumento por defecto es la entrevista, entonces una muy buena entrevista con esa suspicacia que caracteriza a los que trabajamos en el ámbito forense y criminal va a ser fundamental para obtener muy buena información en términos de la evaluación de esas áreas de ajuste. Nos estamos desarrollando, ¿cierto? La telepsicología existe antes de la pandemia, eso está clarísimo. La telesalud y la telemedicina existen antes de la pandemia. De hecho, en alguna oportunidad el IMPEC tuvo la posibilidad de un programa de telemedicina para los internos. El desarrollo tecnológico nos lleva a poder confiar en ese tipo de medidas. Necesitamos investigar alrededor de esas evaluaciones a través de la telepsicología. Claramente se pueden desarrollar. Ahora tenemos limitaciones. No todos los internos podrán ser atendidos por telepsicología, pero sí podemos llegarle a los internos a través de otros mecanismos de difusión. Yo hablaba de los programas comunitarios, hoy de pronto cobra sentido los canales, ¿cierto? La televisión con una función y una proyección social. Podríamos tener programas de promoción y prevención de masivo divulgación. Nosotros sabemos, las personas muchas veces en su casa no tienen ciertos artículos o acceso a ciertos servicios, pero en todas las casas hay un televisor. Entonces, hoy necesitamos pensar, por ejemplo, en un canal institucional que nos permita llegarle a los internos con esos programas de promoción y prevención. Bien, creo que son las 8:33 de la noche. Voy a leer las últimas 2 intervenciones. Buenas noches, mi nombre es Estefanía Zamora, soy de Costa Rica. Me asombran las similitudes que hay entre las leyes de intervención con las de nuestro país, así como la similitud entre las problemáticas que se presentan con las personas privadas de la libertad. En mi opinión, hay mucho que trabajar en cuanto a mejorar programas de reinserción social para la población. Sí, necesitamos mejorar el nivel de especialización con el que estamos interviniendo la conducta delictiva. Me alegra que estés conectada desde Costa Rica. La similitud que encuentras en las normas creo que obedece a esa ola que se gestó hacia finales de la década de los 80 con el sistema progresivo y que en nuestro caso se consolidó en el 93 con la promulgación de la ley 65. Sin embargo, antes de la creación del instituto como tal, del IMPEC como tal, ya venían dándose algunas pinceladas sobre lo que sería el tratamiento progresivo en nuestro país. Hay muchos elementos a nivel cultural y que tienen también relación con los elementos históricos del desarrollo de la pena privativa de la libertad que han generado las condiciones que tenemos actualmente. Somos un país que necesitamos creer mucho más en las justicias alternativas. Necesitamos explorar ese camino. Bien, estoy a disposición, Luis Andrés y profe Irene, para lo que consideren.
Karina, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que, ahora voy a poner la cámara un momentito. Bueno, creo que fue, pues, de verdad nos diste muchas luces sobre tratamiento penitenciario, y qué podemos esperar hoy en día con este tema de la pandemia y qué podemos hacer, pero lo último que dijiste a mí me parece súper importante retomarlo y es pensar otro tipo de justicias. Creo que nosotros todavía nos hemos quedado un poco en el tema de la justicia retributiva y vemos todavía como esa rabia y esa sed de venganza contra los más malos, que nosotros le hemos puesto esa etiqueta a los más malos, que no salgan, que se queden en la cárcel para toda la vida, y creo que eso es algo que tenemos que trabajar a nivel macro social, ¿sí? Porque podemos hacer muchos avances con las personas en los establecimientos, pero salen a la calle y se encuentran con unas actitudes de desprecio, de odio, de falta de empatía, de falta de solidaridad, que muchas veces hace que ese círculo vicioso siga dando vueltas y vueltas porque no se le dan oportunidades, no se les ve como una persona, sino como un criminal. Entonces creo que tenemos que empezar a pensar más en la justicia restaurativa, e involucrarnos más como sociedad. Si el problema de los pospenados no es problema solamente del IMPEC, como tú bien decías, sino es un problema de todos nosotros. El problema de la reincidencia no es un problema únicamente de los que salen de la cárcel, sino cómo los tratamos nosotros también. Entonces creo que ahí tenemos un área donde tenemos que trabajar a nivel macro con actitudes y creencias acerca de estas personas que han pasado por estos procesos. ¿Sí? Creo que ya con eso vamos a terminar nuestra sesión de hoy. Primero quiero pues darle las gracias a todos los que han participado y a los que han participado en nuestra serie de webinars. La próxima semana, el 28 de mayo, otra vez a las 7 de la noche vamos a tener una conversación con una abogada penalista y con un sociólogo jurídico sobre el tema de la cadena perpetua para violadores de menores de edad, como se está discutiendo en Congreso actualmente. Son unas visiones diferentes, pero interesantes para la discusión de si este tipo de castigos son útiles para la disuasión, son útiles para la resocialización, son útiles para bajar los niveles de incidencia de estos delitos. Entonces los invito a todos muy especialmente a este seminario. Obviamente ya les llegará por correo y canales institucionales la información y el link para Teams, etcétera. Y ahorita les voy a compartir mi pantalla donde están los links de las conferencias pasadas, la de telepsicología y la de justicia terapéutica. También se los voy a copiar en el chat y espero poder empezar a compartir esta información a través de los correos que tenemos en la lista de distribución. Si no les llegan los links a su correo, por favor me pueden escribir en la pantalla que les estoy compartiendo, está mi correo, y yo les voy compartiendo los videos. También apenas esté el video de la conferencia de Karina, también lo vamos a subir a YouTube y también lo vamos a compartir con ustedes. Entonces ahí les dejo un rato los links, mi información, se las grabo en el chat y por último, otra vez agradecerles por su participación porque creo que estos debates y estos foros donde podemos compartir estas ideas y estas posiciones son muy edificantes, no solo para nuestra disciplina, sino para muchas disciplinas. Entonces, no sé, Cari, si quieras decir alguna otra cosita ya para terminar. No, a todos muchas gracias por la participación. Creo que hay demasiado tema pendiente por discutir, por reflexionar. Sean todos muy bienvenidos a la Universidad Konrad Lorenz, a nuestra especialización en psicología forense y criminal. Nos interesa el debate, nos interesa acercar a la academia, como decía Paola, a la realidad de las instituciones. Entonces no me queda más sino agradecerles la oportunidad que me dieron esta hora y media
de atención que me brindaron. Eso es lo más valioso que podía recibir esta noche. Nos mantenemos en contacto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces ya les voy a subir al chat los links y mi correo también para que los tengan a la mano. Y espero que nos veamos la próxima semana en el nuevo webinar. Profe, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias, feliz noche. Entonces ya con esa información me despido y nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien.